Buenas tardes, estimadas y estimados. Sean bienvenidos a esta segunda fase de su proyecto de intervención. A partir de la primera fase que ya realizaron su diagnóstico, vamos a dar continuidad a su proyecto. En este semestre trabajaremos en torno a 2 capítulos. El 2, referente al fundamento teórico conceptual, y el capítulo 3, en donde ustedes van a realizar el diseño de la planeación de la intervención a realizar. Retomando todo lo que es el apartado de su diagnóstico, ya ustedes identificaron el problema que van a intervenir o situación que pueden mejorar dentro de su organización. Ahora vamos a iniciar con este fundamento teórico. Este capítulo 2, básicamente, nos implica mucho la lectura que nos va a permitir la reflexión de todo lo que representa los aspectos y teorías que emanan y están relacionados con su objeto de estudio. El marco teórico nos representa un proceso de investigación documental. Por supuesto, hablamos de documentos que deben de ser confiables, como revistas, artículos, libros, textos en inglés, todas aquellas documentación que debe ser confiable y que nos va a servir para poder, a partir de su lectura, hacer esta reflexión y este análisis que nos permita ir redactando todo lo que es el marco teórico. Es muy importante también señalar que este fundamento teórico conceptual implica una investigación en donde ustedes tendrán que ir retomando las variables que están dentro de su proceso de intervención, cómo se relacionan entre ellas. Y aquí prácticamente en este fundamento teórico conceptual van ustedes a incorporar el marco conceptual y el marco histórico referencial. Estos aspectos teóricos, estos supuestos que van ustedes a ir redactando, representan una serie de proposiciones, de aseveraciones, que desde ustedes, desde ese esquema como investigador, tendrán que ir relacionando, analizando para la descripción correspondiente. De tal forma que ustedes tendrán una estructura lógica, amplia, de modelación en torno al objeto de estudio. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad apropiada de literatura que se debe de revisar para construir un marco teórico? Bueno, esto es esencial, no existe un mínimo ni un máximo. Lo determina en función de los variables, de estos elementos esenciales que nos van dando este marco de referencia de su proyecto de intervención. Representa un abordaje que debe de tener muy claras esas características y condiciones de procedimientos a realizar para asegurar que se tenga bien una fundamentación y un sustento teórico metodológico que va a servir de apoyo para su proyecto de intervención. Como señalé hace un momento, este marco teórico también incorpora su marco conceptual. Este nos está representando los diferentes conceptos o ideas mismas que tienen que ser claras, coherentes, precisas, de aquellos elementos que son base para poder entender su proyecto de intervención. Voy a poner un ejemplo. Si un proyecto de intervención es mejorar la comunicación
entre los trabajadores de una empresa, entonces mi marco conceptual yo tendría que retomar en principio qué es la comunicación, cómo podemos comprender o entender la comunicación, por qué es importante la comunicación, por qué en una empresa debe de haber una comunicación asertiva. Y entonces aquí estamos retomando algunos aspectos conceptuales y esto entonces me da esta referencia del marco conceptual. También nuestro marco o nuestro fundamento teórico conceptual deben incluir el marco contextual y el marco referencial. Ustedes ya retomaron de alguna manera el marco contextual, pero para realizar su diagnóstico, cuando ustedes señalaron el contexto social, histórico, cultural, de donde van ustedes a realizar la intervención. Pues propiamente aquí, en esta revisión empírica que van a hacer, pues van a ampliar un poquito prácticamente estos elementos que de alguna manera ya retomaron en su diagnóstico. Y este es parte del marco contextual. El marco referencial nos implica una investigación también documental, pero de algunas investigaciones que ya se hayan realizado sean iguales o semejantes al proyecto de intervención que van a hacer. Retomo el mismo ejemplo que mencioné hace un momento. Si hablo de la comunicación, mejorar la comunicación entre trabajadores de una organización, bueno, pues mi marco referencial tendré que buscar si ya hay estudios sobre ese tema, sobre ese contenido, y estos serían mis referentes que me van a permitir tener una mayor asertividad y claridad y no cometer los mismos errores que quizá en otros investigaciones ya realizadas, pues probablemente allí pudieran tenerse o a lo mejor mejorarlas. Entonces mi marco referencial me está señalando o puntualizando cuáles serán estos estudios ya realizados, esas investigaciones hechas sobre el tema o relacionados con el tema. Y con ello propiamente nosotros estamos generando todo nuestro marco teórico conceptual. Ese prácticamente sería el capítulo 2.